Últimamente, la depresión se ha entendido como una tendencia o una moda, pero en realidad es que ahora tenemos más recursos y más información para identificar este estado o este trastorno. No quiere decir necesariamente que está de moda, sino que simplemente ahora tenemos mayor facilidad para identificar estos estados en las personas. Eh, Aunque también existe la duda de si solo estoy triste o si realmente estoy deprimido o si estoy viviendo alguna otra cosa que no es ni depresión ni tristeza, sino que puede ser frustración o decepción o alguna otra cosa. Y justo esto es lo que vamos a abordar en este episodio, así que estoy con la psicóloga Ámbar, Ana bueno, yo me llamo Samar y vamos a hablar sobre depresión en este episodio de Psique en Corto, así que bueno, comenzamos. Ok, ¿qué les parece si comenzamos con qué es la depresión? ¿No? Ok. O incluso también podemos dar un poquito de la diferencia de qué es depresión y qué es tristeza, ¿no? O sea, ¿por qué me confundo? Vale. Bueno, para empezar, ¿qué es la depresión? Entendemos que se caracteriza por un estado de tristeza, sobre todo es su característica como principal, ¿no? El sentir mucha tristeza, desesperanza, vacío y una falta de interés en actividades que antes te gustaban. Es decir, a mí me gustaba salir a caminar y ahorita no lo disfruto, no me provoca nada, ¿no? O comer me encanta, pero ya la comida no me satisface, etcétera, ¿no? Perdí ese interés en cosas que me gustaban. Y no encuentras el placer en esas actividades, ¿no? O sea, por más que te esfuerzas, no lo obtienes, ¿no? Entonces también es un estado en el que se te altera el sueño, puedes padecer insomnio o dormir demasiado. Y también te altera el apetito, ¿no? Puedes a veces comer demasiado, comer menos, bajas y subes de peso, dependiendo de la persona, ¿no? Y pues bueno, se caracteriza por esto principalmente, pero también es importante como diferenciar, ¿no? Que no porque ya tenga estas cosas estoy deprimido o deprimida, sino que tienes que tener como ciertas características, cumplir con cierto tiempo y pues hasta ahí. Sí, específicamente con respecto al tiempo, son 2 semanas de estar viviendo estos criterios diagnósticos que mencionaste y es importante que puede haber una diferencia con respecto a los criterios diagnósticos que hay entre cada persona. Por ejemplo, yo puedo estar viviendo desmotivación, pero en mi caso el apetito seguro que se conserva, ¿no? Pero bueno, habrá personas que a lo mejor viven estas dos cosas en conjunto. Entonces, la depresión tiene este conjunto de criterios diagnósticos. Me parece que se tienen que identificar 5 criterios diagnósticos en particular, De 9. de 9, tienen que estar presentes al menos durante las últimas 2 semanas para determinar qué es depresión. Ajá, también, bueno, ahí hay una pequeña diferencia en cuanto al tiempo, porque hay otro trastorno que es la distimia, que es el trastorno depresivo persistente, ¿no? Ujú. Que puedes tener estos síntomas, pero no necesariamente es 2 semanas así a full, Claro. ¿no? Los tienes, pero es casi todo el día, la mayor parte de los días, Sí. y tienes pocos periodos en el que estos síntomas no están o son menores, ¿no? Creo que es como de 2 meses que por mucho puedes estar sin estos síntomas, pero por lo regular los tienes todos los días. A veces son síntomas que se distinguen un poquito más leves que el trastorno depresivo mayor, pero sí están constantes y afectan tu calidad de vida, ¿no? A estas personas se les suele decir que son pesimistas, son negativas, que son aburridos, que son introvertidos, y se les caracteriza con estas categorías cuando en realidad están pasando por un trastorno depresivo persistente que es de al menos 2 años en los que tienes estos periodos o estos síntomas la mayor parte de los días, ¿no? Y muchas personas no lo desconocen, ¿no? Para ellos es normal, como acá es una persona melancólica, es una persona que pues, le gusta estar triste casi, Sí. pero no, o sea, No le echa realmente, ganas. ajá, como que es una persona floja, no quiere hacer nada nunca, pero realmente está pasando por este trastorno, tal vez. Y Claro. que por lo general inicia en las infancias. O Sí. sea, como que van los lapsos modificando de acuerdo a su desarrollo y a las situaciones que van viviendo, entonces lo voy arrastrando, pero de repente sí puedo decir como ya se me pasó y vuelve. Sí. Así es. ¿Les parece si les comento los criterios justo que habían mencionado para que tengan más presente como
El criterio Ajá, diagnóstico. cómo saber si Ajá. tengo depresión, ¿no? Claro. Como mencionábamos, si identificas al menos 5 de estos 9, tienes que consultar a un especialista justo para que te dé un diagnóstico adecuado. Como mencionaron mis compañeros, o sea, hay diferentes tipos de depresión y entonces también depende mucho el nivel en el que te encuentras, pues, para ser tratado adecuadamente. Ok, uno de ellos es el estado de ánimo decaído, la pérdida de interés o placer, que es uno muy característico, la pérdida importante de peso o el aumento de el insomnio o hipersomnia, ¿no? Casi todos los días, que es cuando el insomnio es que no puedes dormir y la hipersomnia es que estás cansado constantemente o duermes por mucho tiempo. La inquietud o enlentecimiento en sus actividades, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para concentrarse y pensamientos de muerte o ideas o intentos suicidas. ¿Quieren agregar algo más sobre los síntomas? Pues tal vez como aclarar que precisamente el manual dice, ¿no? Son 5 al menos y un periodo de 2 semanas, o en el caso de la distimia son otras características de tiempo, pero que es importante no autodiagnosticarse, ¿no? Porque muchos como que buscan los test de cómo saber si tengo depresión. Ah, no, ya tengo 3 o tengo 2 de estos, sí tengo depresión, ¿no? Y probablemente no sea necesariamente el trastorno depresivo, puedes tener episodios depresivos que son a causas naturales bastante obvias en actividades de tu vida, pero no necesariamente te lleva a tener el trastorno depresivo y a que te digas, ya, estoy deprimido, ¿no? Eso es lo que tengo y te autodiagnosticas. Entonces creo que es importante eso, ¿no? Como conocer cuáles son las características o los síntomas que suelen haber, pero no necesariamente que te lleven ya a autodiagnosticarte. Incluso llegas con el terapeuta y dices, es que yo tengo depresión porque lo vi y lo leí y ya. Claro, lo escuché en un podcast, ¿no? Ajá. Puedo tener síntomas, ¿no? Síntomas depresivos y no significa que tengo una depresión. Significa que tengo síntomas depresivos y que esto puede aumentar. Exacto. Sí, creo que esto es importante, digo, ya lo mencionamos todos, pero es importante recordar esta parte, ¿no? Incluso si nosotros identificamos estos signos o síntomas, es importante que si creemos que podríamos tener depresión, o en este caso la audiencia cree que puede tener depresión, acuda con un especialista porque puede tener dudas sobre estos síntomas, ¿no? A lo mejor puede decir, es que duermo mucho. Bueno, a lo mejor no duermes porque estás deprimido, sino porque estás muy cansado, ¿no? Claro. O al Muy revés, estresado. ¿no? Entonces es importante como discutir estos signos y síntomas con algún especialista. Y además, con mucha más razón, si ya identificas que tienes depresión, pues la invitación a acudir con un especialista para tratar esa depresión, ¿no? Y no solo como, ah, bueno, sé que tengo depresión y ya, ¿no? Echarle ganas. Y echarle ganas, sí. Sobre echarle ganas. Bueno, no sé si vas a decir algo más sobre esto. También como la otra parte, en lugar de autodiagnosticarte, el minorizar tus síntomas. Claro. Porque tal vez no los tengo tan marcados y es como, tal vez sí solo estoy cansado, ¿no? O tal vez solamente son mis hábitos de sueño, realmente no es que tenga hipersomnia o insomnio, ¿no? O a decir, no, o sea, sí estoy triste, o a veces creo que también el no poder identificar tus propias emociones es como, ay, me siento raro, pero pues quién sabe qué será, ¿no? No, pero yo no tengo depresión, yo no tengo eso, ¿no? Porque eso lo tiene la gente floja, que a eso vamos ahorita, pero claro. Sí como a la otra parte de minorizar tus síntomas y decir, no, pues yo no tengo eso y estoy bien, ¿no? Y fingir que estás bien y obligarte a estar bien. Creo que esto de minimizar lo que me está pasando viene dentro de qué recursos necesito para superarla. Creo que es importante. He escuchado muchas veces entre mis pacientes que de repente vienen demasiado tristes y que ya no pueden continuar, ¿no? O sea, con sus actividades, pero al mismo tiempo pero ¿por qué me pongo así o por qué estoy de esta forma si a mi amiga se me murió su papá, ¿no? Y ella no está como yo. Y entonces como, a ver, no puedes comparar un proceso con otro, ¿no? O sea, ella tiene otros recursos y tú tienes diferentes recursos. Y entonces el que tú digas, lo mío es menor y mira cómo estoy, ¿no? Es como tratar de no querer sentir lo que estás sintiendo. ¿Qué recursos ustedes creen que necesitan las personas para superar su depresión?
Pues creo que principalmente sí sería una introspección, un autoconocimiento, el saber cómo qué me está pasando, qué estoy sintiendo, de dónde viene. O sea, por ejemplo, si estás en un duelo, obviamente entiendes que la pérdida te causa una tristeza enorme, no sé, hasta frustración, enojo, ¿no? Todo lo que te puede causar, pero entender de dónde viene e identificarlo, ¿no? O sea, decir si estoy triste o estoy enojado, estoy frustrado, algo está pasando en el trabajo, no sé, o sea, hacer esa introspección contigo de cuestionarte qué estoy sintiendo, de dónde viene, a qué me está llevando, qué conductas estoy teniendo. Eso es como lo básico, principal, para que puedas tú entender, ¿no? Qué te está sucediendo y de ahí llevarlo como a una orientación tal vez, ¿no? De, Claro. ok, ya sé más o menos de dónde viene, ¿qué puedo hacer con esto? Claro. Mm, Yo tengo una idea un poco distinta a eso. A lo mejor no haría énfasis tanto en el de dónde viene, sino en el cómo me siento. Igual coincido contigo con respecto a eh, que es necesario un ejercicio de introspección para identificar qué está pasando. En principio, evidentemente, tengo que saber que tengo depresión. Sí. Eh, Solo que a veces es un poco complicado identificar siempre el origen. Por Sí. supuesto que en terapia y sería ideal que pudiéramos identificar el origen siempre, pero no siempre es tan fácil porque la depresión puede ser multifactorial, o sea, puede venir de años atrás, puede venir de Sí. algo que está sucediendo en el momento, puede venir incluso de una buena noticia, ¿sabes? O sea, hay personas que Sí. cambian de trabajo, que cambian de residencia, que están ganando mucho más, que van a tener hijos y es como de, no entiendo por qué me está sucediendo esto, si estoy muy feliz por esta noticia, si yo me siento muy bien, pero bueno, justamente por eso es multifactorial, porque puede haber muchas cosas alrededor de esa noticia que no se están contemplando. Entonces, yo haría énfasis en el cómo me siento. Con respecto a los recursos, am, ay, no sé si puedo hablar de los recursos que son necesarios justamente porque creo que hay una diversidad de personas que pueden atender, una diversidad de formas en las que se puede atender la depresión, porque hay personas que cuentan con ciertos recursos que les facilitan esta atención y esta superación, pero también hay personas que no cuentan con ese recurso, pero que cuentan con otro distinto. Ujú. Por ejemplo, con respecto a los recursos sociales, yo los consideraría súper útiles e incluso necesarios Sí. hasta cierto punto. Pero hay personas que viven solas, por ejemplo, ¿no? O que viven en otro país y tienen que lidiar con esto, o que ya no tienen como estos recursos familiares o sociales porque nunca los han cultivado y entonces cuál es el recurso que ellos tienen, ¿no? Bueno, pues también existe el recurso de introspección y aquí hay ejercicios que son muy técnicos como las preguntas socráticas, por ejemplo, Ujú. aunque sin estos recursos tan técnicos, pues también podrías preguntarte como de ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Cómo puedo solucionar esta situación? ¿Qué si lo peor sucede? ¿No? O sea, todas estas cosas. Entonces, creo que hay una diversidad de recursos, pero bueno, ahora puedo nombrar como esta parte de introspección, los recursos sociales. ¿Ubican algún otro? Pues creo que en recursos sociales entraría la red de apoyo Sí, que hablábamos, totalmente. Ujú. como... Sí, yo agregaría justo el tema del capítulo anterior, que es el cuidado, ¿no? O Ah, sea, como ok. las recomendaciones que Claro. te da un terapeuta. Ahorita que mencionaste como yo no estoy tan, no, De yo tengo acuerdo. otra idea, Ajá. para mí fue, o sea, en mi cabeza fue, para mí estas dos son muy valiosas porque se complementan. Ujú. O sea, una, tengo que saber qué me está pasando. Y no necesariamente de la situación, ¿no? Porque Ujú. muchas veces me siento muy triste, no sé por qué me está afectando tanto, Ujú. como que no lo comprendemos, pero el empezar a entender que me está pasando o que me siento de esta manera por esta situación, ¿no? A lo mejor no entiendo por qué me está afectando de esta manera, pero sé que me está Ujú. afectando esto Sí. en específico y Ujú. entonces ya no tengo recursos, ya salió de mi control, está fuera de mis límites y es ahí donde yo tengo que reconocer que necesito ayuda, porque ya no estoy pudiendo hacerlo yo solo. ¿Me Ujú. explico? Sí. Y entonces ya llega esta parte que tú mencionas, en donde tengo que trabajar todas estas cosas que no he trabajado. Incluso mencionaste, si yo vivo solo, que está bien vivir solo, ¿no? Es haberte aislado de personas que no te traían cosas positivas a lo mejor, pero que tienes que construir estos temas del cuidado,
¿no? De tener redes de apoyo o círculos afectivos o círculos de amigos, o a lo mejor no te gusta, no te interesa tener como este vínculo tan fuerte, pero sí tienes diferentes personas, ¿no? A lo mejor en el trabajo te llevas muy bien con tus compañeros, aunque no sea algo tan como fuerte. Pero eso hace que tú disfrutes ir a tu trabajo, que sea agradable, ¿no? Claro. A lo mejor tienes clases de, no sé, de danza, de baile, de costura, de pintura, y entonces ver a tus compañeros hace que tú te sientas bien y empieces a construir ciertas redes. ¿Me explicó? Sí. Entonces creo que tener un equilibrio entre los ámbitos que tú deseas mantener hace que si yo en algún momento tengo depresión pueda pedir ayuda, a que si solo me aíslo totalmente, porque eso puede generar incluso que me sienta pues emocionalmente inestable. Sí, otro recurso que es esencial para mí en la atención es justamente la acción. Eh, el tener un plan de acción, aunque no esté como tan, o sea, Estructurado. o sea, no es tan fácil como decir, bueno, tengo Sí. depresión y sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si fuera tan fácil, pues no tendríamos que acudir a especialistas o no Claro. estaríamos hablando de esto en un podcast, ¿no? Sí. Pero para mí es esencial que intentes cosas, o sea, que probar qué cosas me sirven, con qué cosas me siento a gusto, con qué cosas no me sentí a gusto, o sea, el poner como acción como tal. Iba a decir esfuerzo, pero no necesariamente tienes que tener Me esfuerzo. suena a que, ay, ya se me fue la palabra, pero me suena a que tienes que conocerte. O sea, qué me Sí, gusta, qué no me sí. gusta, dónde disfruto, Ujú. dónde no disfruto. Sí, totalmente. De hecho, hablando sobre la atención profesional, cuando una persona tiene como objetivo en terapia, es que quiero conocerme, una de las formas que a mí se me ocurren es, y bueno, sobre todo asociándolo con depresión, es como de, bueno, sabes qué haces demasiado en tu día, sabes qué haces demasiado poco, sabes qué actividades te gustan, sabes cuáles no, sabes qué actividades te dejan como esta sensación de reconocimiento, de placer, etcétera. O sea, eso es esencial. Entonces, Ujú. sí, dentro de esta parte de la atención a la depresión, está esa parte de poder conocerte. Que, perdón, que dentro de tus actividades, de tu horario como tal, de tu rutina, no te das cuenta si estás teniendo un exceso o si estás muy, muy pasivo. Entonces, cuando van a terapia, de repente es como, dime tu rutina, ¿no? Y entonces te empiezan a decir, y tú, pues, ¿cómo no vas a estar así, no? O sea, no estás haciendo o estás haciendo demasiado, y entonces regular eso pues lleva tiempo, ¿no? O sea, que la persona se dé cuenta de que tenemos que modificar cosas. Ujú. Y a lo que tú dijiste yo le agregaría el acompañamiento. Si no hay un acompañamiento, la persona no tiene tanta como fortaleza, ¿no? Para decir, bueno, está bien, lo voy a hacer. Me vino un ejemplo de un paciente que tuve hace tiempo, que desde la primera sesión, el tener este acompañamiento de ya pude decirlo, ya sé que tengo, ya sé qué está pasando, desde esa primera semana, o sea, hizo cosas que no había hecho, ¿no? Y entonces mostrarlas, o sea, decirme como de, mira, ya arreglé esto, ¿no? Y al otro día, mira, logré que, o sea, todo lo que usaba, acomodarlo en ese momento. Entonces creo que eso es muy importante. Vamos a darle la palabra a Anita primero. Ajá. Yo lo que le agregaría tal vez a lo que decía Sam de tener acciones o procurar tener acciones en tu rutina, creo que algo muy importante con las personas que tienen depresión es que tienen este bajo nivel de energía y esta predisposición a que todo va a salir mal o a que nada me va a ayudar, nada me hace feliz, incluso lo que me hacía feliz no me hace feliz, entonces ¿para qué lo intento? Está muy marcado esto, ¿no? Entonces a veces es muy difícil como el decir, por ejemplo, salir a caminar me gustaba mucho, pero ya no lo hago, y me dice el terapeuta, ¿no? Como, pues debería salir a caminar 5 minutos, ¿no? Y es como de, no, porque no me va a gustar, ¿no? No lo voy a disfrutar, me va a hacer sentir peor, mejor sabes que no quiero. Bueno, haz esta otra actividad, ¿no? No, ¿para qué? O sea, no me va a hacer sentir mejor, no tengo ganas, me da mucho sueño. O sea, te ponen 1000 pretextos porque ellos mismos saben que tal vez no les va a dar el placer que les daba antes, ¿no? Claro. Entonces creo que es muy importante para las personas que tienen trastorno de depresión o alguno de sus
episodios depresivos, ¿no? El tener esta apertura, tal vez no va a ser lo más cómodo, tal vez no me va a hacer feliz, tal vez no me va a provocar muchas emociones o no me voy a hacer sentir muy cómodo tal vez, pero lo voy a hacer porque sé que es algo que me va a ayudar a largo plazo, tal vez, ¿no? Como pensar, no ahorita, no en 2 días, pero poco a poco me va a ayudar a recuperarme, ¿no? Porque si es, estas personas solemos pensar como, pues no me va a ayudar, ya lo intenté, no sirvió, no, gracias, ¿no? Y van cerrando muchas puertas o muchas actividades. Y creo que es muy importante esto, ¿no? Como el tener la apertura a decir, sí lo voy a intentar, no me es lo más cómodo, tal vez no me haga feliz hoy, pero lo voy a intentar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo bueno para mí. Con eso tal vez sea un poco suficiente al principio. Claro, yo no me acuerdo qué iba a decir sobre lo que habías mencionado, pero con respecto a ¿El lo que acompañamiento? dice Ana, eh, para mí hay algo que es clave y que viene acompañado justamente de la actividad, y es el hecho de que a veces esperamos la motivación y a veces creemos que debemos esperar la energía como para hacer cosas, y nosotros todo el tiempo estamos manejando este concepto de que hay muchísimas cosas que nosotros hacemos sin motivación. Todo el tiempo ponemos el ejemplo de que, bueno, no todos los días que vas al trabajo o a la escuela te bañas súper motivado, o no te amarras los zapatos con esa motivación así de decir, hoy me quiero amarrar las agujetas como nunca, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que hacemos sin motivación, pero justamente cuando hablamos de cosas dentro de la depresión ponemos como pretexto, es que no tengo motivación. Creo que hasta cierto punto es una justificación porque, bueno, es evidente, yo no quiero hacer cosas, ¿no? Eso implica el no tener motivación. La cuestión aquí es que muchas de las actividades que hemos dejado de realizar podrían brindarnos la motivación de seguir haciendo esas mismas actividades u otras cosas diferentes. Es decir, yo puedo levantarme a las 6:30 de la mañana, por ejemplo, a hacer ejercicio con total desmotivación, o sea, sin nada de ganas. Sí. Pero a lo mejor me pongo mis audífonos, o a lo mejor a mí me gusta, por ejemplo, no sé a qué huele, pero huele a algo la mañana. Ajá. Y como ver todo oscuro todavía, salir y escuchar música, ir corriendo y sentir como el frío, es algo que me gusta. Entonces me pude haber despertado sin motivación, pude haber empezado a hacer algo sin ganas, y a lo mejor en el proceso es algo que disfruto. Y nosotros por eso exhortamos a la acción, ¿no? Es como de, bueno, yo sé que no quieres ahorita o no te gusta caminar o no sientes ganas de caminar, porque sé que es algo que de hecho sí te gusta, solo no quieres empezar a hacerlo. Entonces, por eso también es importante la acción. Y dentro de esto, mencionar que la motivación no es algo necesario. O sea, mencionábamos cosas que son esenciales, útiles o necesarias para lidiar con la depresión. La motivación no es algo necesario para lidiar con eso, justamente porque hay ausencia de motivación. Buscamos adquirirla a través del proceso. Entonces, puedes adquirirla haciendo cosas, ¿no? Justo iba a mencionar esto de la frase de hazlo sin motivación, porque es algo que nos ha funcionado y que he descubierto que las personas que utilizan este recurso como es que no me siento motivado, es porque nos lo han puesto en la cabeza desde niños, ¿no? O sea, que todo el tiempo tienes que estar alcanzando ciertas metas y esa va a ser tu motivación. Y entonces, al no tenerla, pues ya, no hay más, ¿no? Ya no tengo nada que hacer, ya, estoy perdido. Y no es así. Entonces, cuando descubrimos esta frase de no necesitas hacerlo con motivación, así a mí se me abrió la puerta del universo, porque ayuda mucho a las personas a darse cuenta de que ya haces cosas sin motivación y funcionan. Y son disfrutables. Entonces, ahora es construir esto mismo. Voy a dividir como esta parte que mencionó Sam de la activación. Sí buscamos como esta activación, pero hacia la satisfacción, ¿no? Porque si estás saturado de actividades, lo que yo trato es de hacer que tú disminuyas estas actividades que te están trayendo una carga emocional y entonces empezar a poner pequeñas que disfrute. Porque obviamente si estoy cargado de actividades, la mayoría no las disfruto y no hay tiempo de calidad para mí. En favor al equilibrio, ¿no? Sí, no hay autocuidado. Entonces,
cuesta mucho trabajo el dejar que hagan más actividades a que activarlos, ¿no? Activarlos es como, aquí está tu espacio, Sí. tenemos un chorro de horas libres, ¿qué vamos a hacer? A que si tratamos como de apagar esta parte de la carga, ¿no? O sea, de repente personas que tienen 2 trabajos, o un trabajo y estudias, o sea, tratar de buscar ese equilibrio, de que tu cuerpo se sienta tranquilo, de que descanses, creo que cuesta más trabajo que activarte. Sí, creo que igual es como otra parte de estas personas, ¿no? Puedes tener un trastorno de depresión y no necesariamente estar acostado durmiendo todo Claro. el día, ¿no? O sea, hay personas que precisamente o tienen 2 trabajos o van del Ujú. trabajo a su casa y nunca paran y incluso salen a hacer ejercicio y tienen 1000 actividades, 1000 cosas, 1000 grupos a los que asisten, ¿no? Y aún así pueden tener o padecer depresión porque no están encontrando esta satisfacción, ¿no? Exacto. Incluso están persiguiendo metas socialmente tradicionales como de, es que esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y entre más te esfuerces, mejor es visto para la sociedad. O sea, tú estás haciéndolo súper bien, ¿no? Pero eso no me llena y no me satisface, entonces puedo tener este trastorno de depresión y disminuir esas actividades es cambiar esta creencia, ¿no? De, estás bien, ¿no? Puedes hacer menos y está bien. No hay un equilibrio, o sea, no hay un equilibrio entre todos mis ámbitos. Le estoy dedicando todo al trabajo y todo a la escuela y deja de gustarme. Sí. O al contrario, ¿no? Todo actividades que creo que me producen placer, pero no El necesariamente crecimiento. son productivas para mí. O sea, pueden producirme placer momentáneo, pero al finalizar esa actividad no me siento satisfecho, ¿no? Sí, Y porque aquí me puedo hablar falta. de muchas actividades, ¿no? Puedo hablar desde, no sé, jugar videojuegos o comer o estar con amigos, pero, o sea, es como de, bueno, sí, pero estás evadiendo ciertas responsabilidades al Ver estar con esos películas en amigos, ¿no? exceso. Exacto, sí. Entonces, ese equilibrio creo que es importante, Sí, ¿no? equilibrio profesional o de crecimiento, ¿no? O de escuela, de Sí. trabajo, De la hecho, familia. mencionaste, por ejemplo, que cuando descubriste esta frase, a ti como que se te abrieron las puertas. Quiero aclarar que no, o sea, obviamente es una frase, pero esta frase viene de una metodología que nosotros usamos Sí, como tal, o sea, una metodología que está sustentada científicamente, que se llama activación conductual o behavioral activation en inglés, ¿no? Es como el nombre original. Y justamente viene de esto, como de encontrar las actividades que nos producen esta sensación de satisfacción, y con satisfacción me refiero a placer y también a sensaciones de logro, ¿no? Y encontrar este equilibrio que hay en nuestras actividades diarias. Por eso también nosotros no les decimos en un tratamiento a las personas qué hacer, porque pues, o sea, yo no sé a ti qué te gusta, ¿no? claro. Sí. Puedo decirte, no sé, vete a comer algo, pero a lo mejor a ti no te gusta tanto comer, o no te gusta lo que a mí me gusta, ¿no? O vete a caminar, pero a lo mejor a ti no te gusta caminar, te gusta más irte a manejar. Sí, no hay pasos como, a ver, paso número 1, haz Haz esto, esto, claro. ve a caminar 5, no. Exacto. Entonces, cada quien tiene que descubrir con este ejercicio de introspección que nosotros apoyamos como o acompañamos en esto también, pero cada quien tiene que ir descubriendo como qué me gusta, qué no me gusta, y si no lo sabes, lo tienes que probar. Claro. O sea, bueno, no sabes Sí. qué puedes hacer, pero tenemos una lista de posibles cosas que podrían gustarte, intenta y dime cómo te va, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, la motivación puede ser útil. Sí. No es necesaria. Pues se busca, No es porque necesaria, sí pero se puede ser útil, encuentra. claro. Porque, por ejemplo, nosotros buscamos todo el tiempo que las personas reconozcan lo que logran, Claro, por muy poco que sea sí, esto, claro. ¿no? Que si tenía que hacer un, no sé, trabajo como escritor y tenía que hacer un artículo y tenía que dedicarle 2 horas a ese artículo diarias, ¿no? Bueno, pudiste dedicarle 20 minutos a este artículo teniendo depresión y sabiendo la carga que esto implica. ¿No crees que necesitas reconocimiento porque Claro. te esforzaste para esto, ¿no? Entonces, esto puede brindarte motivación y Sí, demás. lo lograste, es un logro más. Ok, dentro de los recursos que tenemos para superar la depresión, ¿ustedes creen que es necesario la toma de medicamentos? Yo creo que no es como algo elemental o necesario, depende mucho de cómo lo esté viviendo cada persona, ¿no? Hay personas que incluso a pesar de la terapia no logran tener esto, o sea, se esfuerzan así muchísimo, están tomando su terapia constantemente
y aún así no logran como salir de ese episodio o el trastorno depresivo, entonces creo que ahí se puede intentar, ¿no? Hay casos en los que es muy válido intentar como acompañarlo con el trabajo psiquiátrico y pues hay personas a las que les funciona muy bien, ¿no? Incluso dicen, yo después del medicamento, o sea, mi vida cambió, ¿no? O sea, yo pude hacer estas cosas que ya hacía tal vez, ¿no? Pero ahora las hago y me agradan, las disfruto, o sea, te abre como esa posibilidad de decir, ok, sí, sí puedo, ¿no? Sí lo estoy logrando. Yo no estaba tan mal, ¿no? Había algo que no se ajustaba, un desequilibrio en mí que no me estaba ayudando. Entonces, incluso eso te quita bastante culpa, ¿no? Porque hay algo que en las personas con depresión es que te culpas mucho, ¿no? Como que soy un inútil, no sirvo para nada, lo estoy intentando y no lo logro, ¿por qué me esfuerzo tanto y no está sucediendo, ¿no? Y a veces a estas personas les ayuda mucho el acompañamiento psiquiátrico porque a veces cuesta encontrar dosis y el medicamento correcto, pero ya encontrándolo es como, ok, no era yo, no era mi culpa, ¿no? O sea, estaba sucediendo algo más aparte y esto me ayuda como a regularme y obviamente también como a empatizar. Muchas personas creen como de, no, ya te estás tomando medicamentos porque estás muy mal, ¿no? Y creen que ya es para toda la vida. Y no, o sea, cada persona lleva distintos procesos, pero sí me parece muy importante que para quienes sea necesario intentarlo, creo que es bastante válido y ayuda a estas personas. Claro. Ay, esta pregunta no creo que tenga una respuesta tan simple. A ver, lo primero que me viene a la mente es, en la mayoría de los procesos clínicos y médicos hay diversidad. Es decir, yo sufro algún padecimiento, alguna enfermedad, desde gripa hasta un trastorno mental, por ejemplo. Y cada especialista me dará como los recursos que él conoce para atender ese padecimiento, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros en terapia, hablando específicamente del modelo cognitivo-conductual, utilizamos herramientas, estrategias que están sustentadas científicamente, pero están basadas en la estadística, es decir, manejamos tratamientos que para la mayoría de las personas, o que para un cierto porcentaje, alto evidentemente, de personas, fue efectivo. Es decir, por ejemplo, la activación conductual, por decir, hay un 87% de efectividad. ¿Qué pasa con el otro porcentaje al que no le fue efectivo? Bueno, tendrán que acudir o que recurrir a un tratamiento distinto. Y es que esto pasa con cualquier padecimiento y con cualquier enfermedad. De hecho, cualquier persona que me diga, oye, estoy sufriendo esto, que no tenga que ver con psicología, es como, bueno, busca otra opinión profesional. ¿Por qué? Porque a lo mejor encuentras una respuesta diferente, más cómoda o con la que tú estés más de acuerdo. Entonces, esto depende bastante y también depende del modelo que estés manejando, del tratamiento que estás manejando, de las características de tu caso. Entonces, yo creo que la terapia en sí misma puede ser un tratamiento efectivo. No creo, yo sé que la terapia psicológica es un tratamiento efectivo para atender la depresión y ya. Ahora, es uno de los tratamientos que se recomienda más, pues es llevar como en acompañamiento con el tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque hay evidencias de que hay un desequilibrio hormonal y químico, ¿no?, en el cerebro, que no se sabe si primero es la depresión y eso genera un desequilibrio químico o el desequilibrio químico genera depresión. O sea, hay dudas en esta parte, pero hay un desequilibrio químico. Entonces, sí puede ser una ayuda el hecho de tener un tratamiento psiquiátrico, pero creo que hay muchos casos en los que no es necesario y en los que es altamente efectiva la terapia psicológica, e igualmente si solo se atiende con la terapia atención psiquiátrica, puede tener alta efectividad, ¿no? Ahora lo ideal, pues es, no lo ideal, pero lo más recomendable es que se lleven ambas, ¿no? Ahora, recordemos que la depresión es una enfermedad.
Creo que es importante recalcarlo porque así como otras enfermedades que se tratan con medicamentos, puede ser también efectiva. Yo también estoy de acuerdo en que depende mucho de los niveles de depresión, de la situación en la que se encuentra e incluso la evaluación que se va teniendo constantemente. ¿Sí? A mí me gusta mucho, por ejemplo, decirles a mis pacientes que vamos a probar ciertas cosas por tanto tiempo, evaluamos nuevamente como estos puntajes y vamos tomando decisiones. Pero sí me gusta explicarles el por qué a veces es importante tener en conjunto este proceso con un médico psiquiatra, ¿no? O sea, llevar como este proceso en conjunto. Ok, entonces, ¿qué mitos conocen acerca de la depresión? Pues hay algunos mitos o frases que se suelen decir comúnmente, por ejemplo, que la depresión no es un problema real, ¿no? Que no existe, que es para personas débiles, frágiles o flojas, que incluso basta con pensar positivo o echarle ganas para que se te pase, ¿no? Que nada más estás desquacerado, diría el TikTok. Y que, pues que sí, que solamente te puede pasar tener depresión si ocurrió un hecho muy grave en tu vida, ¿no? Que, por ejemplo, no tienes derecho a tener depresión si no te ha pasado nada grave, una tragedia, una pérdida. Pues yo como mito, pues creo que ubico similares a ese, que es como para personas flojas, que es porque no quieres salir adelante, porque no quieres echarle ganas, o porque estás muy cómodo y no se toma en cuenta la verdadera imposibilidad o las dificultades que hay pues para salir de ese estado, en realidad, porque no es porque quieras estar ahí, evidentemente, ¿no? Yo ubico dos mitos, uno que es hacia las personas mayores, ¿no? Que de repente cuentan historias y lo asumen a que les hicieron brujería. Y la segunda, he escuchado mucho de mamás de adolescentes que es por capricho o berrinche. Sus frases son como, es que lo tiene todo, ¿no? ¿Por qué está así si puede disfrutarlo, ¿no? Es solo que no quiere, que es un berrinche. También aplica ahí como ¿tú qué preocupaciones tienes si tu única obligación es estudiar? La escuela. ¿No? Ajá, entonces, pues minorizan mucho las emociones que pueden tener las adolescentes o incluso nosotros como adultos, ¿no? Como, pues, ¿qué preocupaciones tienes, no? Incluso te dicen, tienes un techo, tienes comida, ¿de qué te quejas, no? Tienes trabajo, tienes dinero. Es como, no te puede pasar nada, o sea, feo la gente que no tiene nada, ellos sí pueden estar deprimidos, ¿no? Y obviamente sí, pero... Pero no solo las emociones, sino la situación que viven, ¿no? Es como, no pasa nada, continúa con esto. Ajá, sí, tú échale ganas. Ok, entonces, ¿cómo podríamos acompañar a una persona que tiene depresión? Creo que una parte muy elemental es tener una red de apoyo confiable, ya sea de amigos, familia, compañeros de trabajo, quienes estén cerca de ti, que puedas confiar en estas personas, que digas, le puedo decir que estoy muy triste, que estoy enojado, que me siento mal, que no quiero hacer esta actividad tan simple y que no te digan como el no juzgar a las personas como, pues es que cómo no vas a poder, tienes que hacerlo, es algo muy sencillo, tú échale ganas o ni te fijes en eso, tú sigue adelante, ¿no? Como se te va a pasar solito. Entonces, sí creo que tener esta red de apoyo confiable, que no te juzgue, que honestamente se interese por ti, que respete tus decisiones, tus límites y que tenga paciencia ante tus procesos. Creo que yo incluiría también la paciencia y la disposición a ayudar. Creo que también el hecho de tener a alguien que te escuche es súper importante y que sepas que está ahí como poniéndote atención, ¿no? Porque mencionábamos hace un momento que no es lo mismo hablar con alguien solo porque quieres hablar de esa situación que a lo mejor te tiene como muy triste o que te hace sentir mal, cuando la otra persona no te está poniendo atención o no te está haciendo caso, o no es alguien de tu total confianza, pero como tú ya quieres hablar de eso, lo sacas, ¿no? No es lo mismo y creo que es muy útil que una persona verdaderamente esté dispuesta a escucharte
porque incluso cuando no te dice nada o cuando no te aconseja o cuando no quiere ayudarte a solucionar algo o no, no porque no quiera, sino porque simplemente pues a lo mejor no sabe cómo, es muy útil simplemente el escucharme a mí mismo hablar porque me hace identificar cosas que no identifico tan fácilmente. Entonces, el hecho de escuchar mis pensamientos, el hecho de escuchar lo que estoy diciendo, de escuchar mi problema, pues me hace pensar incluso como en soluciones o en cómo puedo atenderlo. Entonces, creo que eso es importante, eso incluiría en la ayuda. Ok. La Organización Mundial de la Salud tiene un tipo manual corto en donde da recomendaciones para las personas que conviven con pacientes depresivos o que están pasando por un episodio depresivo. Y la verdad me gusta mucho porque menciona desde qué es la depresión, qué síntomas vas a observar en las personas cercanas a ti, todo acerca de lo que tú deberías saber de este trastorno. ¿Cómo puedes ayudarlas? O sea, ¿cuáles son estas pequeñas características que mencionaron que pueden ayudar a que la persona se sienta acompañada y salga lo más pronto posible de este episodio, que justo es tener esta red de apoyo, ser escuchado, no aconsejarle o no tener estos comentarios como hirientes, minimizando lo que está sucediendo y como tal las consecuencias de lo que pasaría si no se trata, ¿no?, de una forma adecuada? Claro. Dentro de las consecuencias, ¿qué consecuencias ubican para la depresión, ¿no?, si no es tratada? Creo que una de las más relevantes es que tu calidad de vida se ve muy afectada. Si no atiendes un trastorno de depresión, en cualquiera que sea su tipo, se te ve muy afectada el área laboral, de pareja, con amigos, tus relaciones se van mermando un poco, te vas aislando, entonces pierdes como esta capacidad de poder disfrutar las cosas, esta capacidad de decir, puedo obtener algo agradable, puedo experimentar felicidad, no, o sea, para ti el mundo ya se vuelve gris, haces las cosas tal vez por rutina, pero no estás obteniendo nada en beneficio propio. Entonces creo que tu vida se va apagando poco a poco, incluso si no se trata, creo que la consecuencia más grave puede llegar a ser el suicidio, precisamente porque llegas a un punto en el que ya no, vivir ya no te provoca nada, ¿no? O incluso sientes tanta culpa que dices, pues prefiero ya no continuar con esto, ¿no? Y de ahí el recalcar que es muy importante obtener atención en cuanto antes, ¿no? Pues sí, creo que la más grave sería lo que tiene que ver con suicidio. O sea, obviamente el suicidio sería la consecuencia más grave, los intentos de suicidio. Pero creo que hay otras cosas que podrían detonarse a partir de la no atención o de una mala atención a la depresión. Creo que pueden estar implícitas, por ejemplo, las adicciones, situaciones de violencia. O sea, justamente como dices, creo que los ámbitos de tu vida se van mermando cada vez más porque al final vas cayendo como en trampas que la misma depresión te guía como para llevarte hacia allá, ¿no? Por ejemplo, ponía el ejemplo de cuando no queremos salir con amigos y entonces tenemos este pensamiento de es que nadie me quiere, nadie me invita, soy indeseable y te llega un mensaje o una invitación a algún evento y tú dices, ay no, qué hueva, no quiero ir, ¿no? Entonces ese tipo de trampas son las que al final te hacen mermar al menos esta parte social, ¿no? En este ejemplo. Y si era un pensamiento falso en ese momento, porque en realidad sí había personas que te estaban invitando y que sí estaban como al pendiente de ti, pero tú los rechazabas, en algún punto este pensamiento de soy indeseable se puede volver realidad, porque después de rechazar tantas invitaciones ya nadie va a querer invitarte o algo así. Entonces, sí pueden empeorar todavía más las cosas. Si ya de por sí estás deprimido por una situación que no es deseable, si no la atiendes todavía se puede volver peor. Entonces, sí es importante esta parte de la atención. Claro, creo que las consecuencias van desde que nosotros
obstaculizamos, ¿no? Nuestros propios procesos. Está el autosabotaje, las autolesiones, los pensamientos e intentos suicidas, que ya lo mencionaban, que pues pueden desencadenar en la muerte. Y creo que algo importante de la depresión es justo esta visión de túnel, ¿no? O sea, que por eso llega a la muerte, porque a veces creemos que ya no hay otra solución, que estamos perdidos, que estamos en un hoyo. Dentro de estas consecuencias, ¿cómo podríamos hacer que las personas que nos ven y nos escuchan tuvieran como estas sugerencias de visualización, ya sea con películas, libros, ¿no? Algunos textos que ustedes puedan recomendarles y que puedan decir, esto es depresión? Pues a mí me gusta mucho una película que vi hace poco y que les recomendé de hecho en Instagram, que se llama Dear Evan Hansen, que habla no solo de depresión sino de ansiedad. Entonces, en la película las situaciones es con chicos adolescentes de prepa, pero se me hace, o sea, aparte de que está muy emotiva, para mí es muy importante encontrar precisamente, ya sea en películas, videos, incluso en influencers, como esta visibilización del problema, ¿no? Como saber que, ok, no soy la única que está sintiendo esto, no es raro, no está mal saber, ¿no? Que incluso hoy me siento muy triste o tuve depresión, tengo depresión y no está mal, ¿no? Porque algo que nos hace creer que está mal es que todo el mundo lo oculta y si la tengo no le digo a nadie. Entonces, poder ver en pantalla tal vez estas reflejos, ¿no? Te reflejas en algunos personajes, al menos en esta película. Ok, dentro de las consecuencias, ¿qué sugerencias les podemos dar a las personas que nos escuchan y nos ven para que puedan visualizar cómo es la depresión? Ok, yo tengo una película que vi hace poco y aunque entiendo que el contexto es estadounidense, porque la película es de allá, creo que ejemplifica bastante bien los procesos que pueden dar de ansiedad, de duelo y de depresión, porque incluso habla del suicidio la película. Es un musical y las canciones a mí se me hacen súper padres, tienen un excelente reparto, entonces me gusta mucho esta película porque puedes ahí ver cómo se desarrolla la depresión o cómo se presenta en estos chicos y cómo ellos se sienten aislados hasta que todos empiezan a darse cuenta de, ok, yo tengo esto, tú tienes esto y no estoy solo, ¿no? No estoy sola, hay más personas viviendo esto, entonces no estoy mal, no estoy loco, loca, y creo que esa parte se me hace muy, muy bonita en la película. Estupendo. Yo también tengo una recomendación de una película adolescente, sí, que es la de Violet and Finch, que también habla sobre el duelo, sobre cómo empezamos a tener estos síntomas depresivos y cómo dentro del contexto podemos encontrar a otras personas que también la viven con situaciones completamente diferentes, pero que es un dolor, ¿no? que compartimos, ¿no? Sí. que es muy común o es más común de lo que pensamos. Y tengo un libro que la verdad me encanta, se llama La bailarina de Auschwitz, y es justo una mujer que era bailarina cuando era niña y entonces vive todo esto del holocausto y tiene que sobrevivir y tiene que pues llevar todo su proceso depresivo, desde la evasión, desde el yo tengo que estar bien, desde las personas tienen que ver que estoy bien, e incluso hace como introspección, ¿no? Dentro sí. de la terapia, pero siendo ella terapeuta, tratando de ayudar a otros y evitando totalmente su proceso, pero al mismo tiempo tratando de sanar, ¿no? O darse cuenta de que lo que tiene que hacer es sanar esta depresión que ha arrastrado durante toda su vida. Okay. Entonces está muy bueno, de verdad, léanlo, o sea, es de mis favoritos. Suena que sí. Sí, yo aclaro que no es únicamente para ejemplificar la depresión, más no son referencias para atención de la depresión o de autoayuda, ¿no? Neon Genesis Evangelion es un ejemplo que puedo ubicar en el que se aborda esta parte de la depresión. Para empezar, el autor en la creación de este anime, justamente él estaba deprimido y explica a través de su anime como todo su proceso, ¿no? Aunque ya vienen cosas de fantasía, de ciencia ficción, pero en realidad aborda temas desde una perspectiva diferente y filosófica que también se pueden analizar ahí. El desarrollo de los personajes que tiene ahí en nivel psicológico también es muy bueno y
Bueno, eso. También películas de Robin Williams. Ubico esta que... Patch Adams y Una mente brillante. Patch Adams y Una mente brillante, exactamente. Patch Adams al inicio justamente Leo habla de Mentes. que tiene depresión. ¿Ah? Leo Mentes. Ah, sí, Les Mentes. Y de hecho se va a un psiquiátrico y bueno, ya como que resuelve de algún modo... Por ahí se desarrolla una historia en la que resuelve justamente esta parte de cómo tratar esta depresión. Y bueno, ya se va a estudiar medicina y de ahí se desarrolla la historia. Con una mente brillante, justamente es un chico que ha vivido muchas cosas difíciles y que lidia con estas cosas difíciles de una forma en que ya no le está siendo funcional y se encuentra con Robin Williams, que en esa película hace de terapeuta justamente, y bueno, ya ahí se desarrolla también otra historia interesante y una relación interesante entre esos dos personajes. Y también el Club de los Poetas Muertos también ejemplifica esta parte de depresión y de hecho al final hay uno de los personajes se suicida, entonces justamente va atendiendo estos elementos que están implícitos en el desarrollo de la adolescencia, los problemas que algunos podrían tener, las expectativas que otros ponen sobre los adolescentes y en fin, otros dilemas que existen ahí que también hacen muy interesante la película y el mismo actor en sí ejemplifica muy bien como el tema de la depresión. Entonces, pues eso. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Qué les parece si para terminar nos vamos con un resumen y con una conclusión? Claro. Bueno, hoy hablamos de qué es la depresión, precisamente qué síntomas tiene, cómo saber si yo tengo o no depresión, qué recursos necesito para afrontarla. Básicamente hablamos como de terapia, de autoconocimiento, de un manejo de las emociones. Tocamos este tema de los medicamentos, ¿no? Que a veces suele ser un poco polémico, incluso todavía es un tabú a veces, pero hablamos de que en casos que sea necesario, creo que un tratamiento en conjunto con terapia es bastante ideal o puede ser muy beneficioso para cierto tipo de personas, dependiendo del grado de su depresión. Hablamos de los mitos y malentendidos, que suelen haber muchos o están bastante marcados, ¿no? En nuestra sociedad aún hoy en día. Entonces, ¿cuáles son estos mitos y cómo acompañar a las personas que están pasando por un episodio o un trastorno de depresión? Que esto es bastante importante, el cómo tener un interés genuino en una persona y tratar de ayudarle a partir de lo que la persona te diga, y respetando sobre todo sus límites y teniendo paciencia, porque es muy importante en este proceso. Y bueno, como conclusión, me gustaría a mí decir que está bien no estar bien, que no necesariamente tenemos que estar bien todo el día, todos los días y ser perfectos, porque eso es algo que se nos exige y es imposible, ¿no? Que una persona tenga ese estado. Incluso cuando tratamos de aparentar eso, sabemos que nada más estamos evadiendo, ¿no? Situaciones que traemos detrás. Entonces, se me hace bastante importante atender esta parte y que incluso hay procesos en los que no tiene que llegar a una depresión si atendemos estas señales antes, ¿no? Precisamente si no queremos como autosabotearnos, es importante ponernos atención y brindarnos esta atención a tiempo. Muchas gracias. Pues les agradecemos por estar aquí en el programa con nosotros. Nos vemos en los siguientes capítulos. Bye.